Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua. Gracias por estar aquí una vez más. La semana pasada empezamos con una nueva serie que se llama Camino a la Cruz, donde vamos a hablar sobre la última semana antes de que Jesús fuera entregado, por así decirlo. Y bueno, sin antes decirlo, espero que estés eh, teniendo un excelente inicio de semana, un excelente lunes, si es que lo estás escuchando el día en que se subió este video. Ya estamos en la semana número 11 y la verdad es que ya está haciendo, bueno, donde vivo ya está haciendo mucho calor, entonces no sé si a ti te agrade el calor o si no te agrade. Sin más, pues vamos a empezar de una vez. Si no, por alguna razón no escuchaste el podcast anterior, no escuchaste el episodio anterior, mi recomendación para que puedas entender y para que podamos aprender juntos es que vayas al episodio anterior, lo escuches y una vez que lo hayas escuchado, pues ya vengas y pues escuches este episodio para que sea más entendible. Haciendo un recuento sobre la semana pasada, hablamos sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cómo es que entra en un asno y vimos o descubrimos la razón por la cual entró en un asno, que es estar cerca de su pueblo, estar cerca de nosotros. Jesús quiere estar cerca de nosotros. Y bien, continuando hoy con esta serie, vamos a seguir leyendo en Mateo, en el capítulo 21, solo que en esta ocasión vamos a empezar a leer a partir del versículo 18. Eh, Voy a tratar de resumir todas estas historias, todos estos versículos, por así decirlo. Pero mi sugerencia es que, como siempre, tú a la par lo estés leyendo porque puede que se me vaya algún dato relevante. Por ello, pues te sugiero que lo vayas leyendo a la par o que apartes un tiempo después y que releas estas historias. Son solo 2 capítulos, Mateo capítulo 21 y Mateo capítulo 22. Del versículo 18 en adelante vas a ir encontrando las historias que te voy a resumir. Y la primera historia que encontramos en Mateo capítulo 21, en el versículo 18, es una historia que estoy casi seguro ya la has escuchado. Y si no, pues siempre hay alguna primera vez. Esta historia comienza con Jesús saliendo o regresando de nuevo a la ciudad de Jerusalén, pero pues Jesús como hombre pues tenía necesidades fisiológicas, ¿no? Tenía hambre, vamos a encontrar en esta historia que Jesús estaba teniendo hambre y vio a su alrededor, vio en su entorno un árbol frutal, vio una higuera y la característica de esta higuera es que ya estaba con hojas, ya tenía muchas hojas. ¿Por qué estoy destacando esta característica? Porque si no tuviera hojas, pues podríamos inferir que no era su temporada, que tal vez le faltaba más tiempo para dar fruto, que aún no era su época, que le faltaba agua, etc. Pero al tener hojas, uno infiere o uno supone que ya es su época, ya es su temporada de dar frutos. Aparenta que ya es su tiempo de dar frutos, que ya llegó su momento. Y es lo que Jesús pensó. Entonces Jesús, al ver esta higuera, al ver este árbol, decide acercarse porque pensó matar su hambre o calmar su hambre con uno de estos frutos. Pensó tranquilizar su hambre comiendo uno de estos higos. Pero al acercarse Jesús se llevó una desagradable sorpresa.
La sorpresa que se llevó es que cuando ya estaba cerca de este árbol, cuando llegó a este árbol, se dio cuenta que solo tenía hojas, no tenía nada de frutos. Jesús, al ver esto, se enojó, maldijo la higuera y se secó de inmediato. Los discípulos, al ver esto, se sorprendieron, dijeron, ¿cómo es que se secó esta higuera? Se sorprendieron. Y antes de continuar, ¿por qué Jesús secó esta higuera? El primer motivo es, o me gusta imaginar que es porque pues tenía mucha hambre. Uno cuando tiene hambre, no sé si a ti te pasa, pero después de mucho tiempo de no comer, las personas, o bueno, yo, me pongo un poco de malas cuando no como. Entonces creo que algo similar le pasó a Jesús. Pero la segunda razón por la cual secó esta higuera, por la cual la maldijo, es porque uno aparentaba algo o aparentaba tener algo que no era. Al tener muchas hojas aparentaba tener muchos frutos, pero al acercarse a Jesús ya vimos que era todo lo contrario. Y es una de las cosas que quiero tocar en este episodio, que Dios nos quiere enseñar, que Dios nos quiere revelar, y es sobre las apariencias, pero eso lo vamos a ahondar más adelante. La tercera cosa, o bueno, está relacionada con la segunda, es que tenemos que llevar frutos. Pero en este episodio no vamos a hablar sobre los frutos o sobre las tareas, sobre las cosas que Jesús nos demanda, pero quedémonos con eso, en apariencias y en llevar frutos. Después, continuando con la pregunta que hicieron los discípulos a Jesús, o que hicieron entre ellos, sorprendidos, preguntándose cómo es que se había secado esta higuera, Jesús les respondió con algo muy maravilloso. Y esta respuesta probablemente tú ya la hayas escuchado en algún canto, en alguna canción, en alguna imagen. Muy probablemente tú ya has escuchado sin querer esta respuesta. Jesús les respondió diciéndoles: de cierto os digo que si tuvieran fe y no dudaren, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeren: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirán. Es una respuesta muy maravillosa, es una respuesta grandiosa, asombrosa, pero es una respuesta que nos reta porque nos está diciendo que nuestra fe puede llegar a mover los montes más grandes, puede llegar a mover montañas. El problema es cómo hacer crecer nuestra fe, el problema es cómo incrementar nuestra fe. Y nuestra fe solo puede ser probada, solo puede incrementar con dos cosas: pidiéndosela a Dios, pidiéndole que nos aumente la fe, y en los problemas, en la tribulación, en la dificultad. Es ahí donde entra nuestra fe, donde se activa, en la dificultad, en los problemas, en la tribulación. Es ahí donde se activa, porque ya no nos queda otro recurso más que confiar en Dios. Pero también esta montaña, este monte al cual se estaba refiriendo Jesús, o lo que le quería enseñar Jesús a sus discípulos, diciéndolo y retándolos con esta palabra, es que si ellos llegaban a un nivel en el cual depositaban su confianza en Dios, su confianza en que Dios podría encargarse de sus problemas, de sus dificultades, de aquello que los impedía o de aquello que les impedía disfrutar, ya sea de su presencia, de su gozo, de sus planes, de su propósito, de aquello que desviaba su atención, en otras palabras,
si ellos llegaban a tener ese nivel de confianza, Dios se iba a encargar de esa situación. Espero que con el siguiente ejemplo que te voy a decir quede un poquito más claro. Físicamente, o si nosotros queremos destruir un monte o queremos moverlo, físicamente con nuestras fuerzas, muy probablemente no podamos. Si queremos hacerlo con máquinas, con explosivos, puede que sí lleguemos a destruir ese monte, a labrarlo, a cortarlo, a dividirlo. Y puede que sí lleguemos que sí podamos atravesar ese monte, que sí podamos moverlo o destruirlo. Pero si lo hacemos con nuestras fuerzas, nos vamos a agotar, nos vamos a cansar. Y no solo eso, sino que también vamos a gastar nuestros recursos, nuestras fuerzas, vamos a terminar cansados y el resultado tal vez no sea tan bueno, no sea un resultado que nos deje satisfechos. Sin embargo, si depositamos nuestra confianza en Dios y dejamos que Él mueva ese monte, que Él destruya ese monte, que Él lo haga con sus fuerzas, que lo haga con su mano, pues nosotros vamos a descansar, vamos a disfrutar de su presencia, de su plenitud, y Dios se va a encargar de mover o de destruir aquello que nos impide acercarnos a Él. Es un poco sobre lo cual Jesús estaba refiriendo, o sobre lo cual Jesús le quería enseñar a sus discípulos. Después de darle esta asombrosa lección Jesús a sus discípulos, pues continúa recorriendo Jerusalén. El problema de este recorrido, y como sabemos que ya era la última semana antes de que Jesús fuera entregado, las personas, en especial los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, que en pocas palabras eran expertos en la ley, pero que no eran entendidos en los tiempos, es decir, no tenían la revelación, desconocían a Jesús como el Hijo de Dios y temían por su poder, temían porque sabían que lo que hacían estaba mal, sabían que no representaban lo que ellos decían. Otra vez eran solo apariencias. Era una falsa santidad, era una falsa religión, por así decirlo. En pocas palabras, no representaban lo que Jesús y lo que Dios decía, lo que Dios había establecido. Por eso, muchas veces el temor nos lleva a hacer grandes cosas, nos lleva a hacer grandes locuras, nos lleva a cometer grandes errores, y por eso estos expertos en la ley, por eso estos fariseos, por eso estos sacerdotes constantemente, cada vez más frecuente, estaban buscando errores en Jesús, estaban intentando hacerlo pecar, estaban intentando hacerlo caer, buscaban cualquier excusa, buscaban cualquier pretexto para que Jesús cometiera un error, y en base a ese error acusarlo, en base a ese error que la gente dejara de seguirlo, en base a ese error destruirlo. Pero como vemos, como ya hemos visto, como sabemos, pues Jesús, desde antes de iniciar su ministerio, iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en gracia, no solo con Dios, sino también con los hombres. Y entre más pasaba el tiempo, pues más crecía su ministerio, más personas lo seguían, crecía el rumor sobre Jesús, empezaban a creer más en Él, empezaban a creer que verdaderamente era el Hijo de Dios, y pues el miedo de estas personas, de estos falsos santos, de estos falsos sacerdotes, pues iba creciendo y creciendo. Y si estás leyendo, espero que sí, si estás leyendo junto conmigo Mateo 21 y Mateo 22, vas a ver que se le acercan estos principales sacerdotes, que se le acercan estos expertos y cuestionan a Jesús con qué autoridad predicaba, con qué autoridad hacía los milagros
que hacía, con qué autoridad compartía o con qué autoridad predicaba. Pero Jesús, como te digo, bueno, es el Hijo de Dios, ¿no? Es el más sabio, tenía una revelación impresionante, aparte de que conocía sus corazones, sus intenciones. Y bueno, a la verdad de Jesús, todo argumento, toda potestad que se levante contra él, pues es derribada. Así que, en pocas palabras, resumiendo este encuentro entre los sacerdotes y Jesús, ninguno de los dos respondió. Jesús los hizo caer o los puso en una paradoja, y básicamente pues Jesús ganó ese argumento, esa pelea. Como te digo, ante la verdad de Dios, ante su palabra, pues todo argumento que llegáramos a tener nosotros, pues es derribado. En pocas palabras, no pudieron demostrar en qué estaba fallando, qué estaba haciendo mal Jesús. Y Jesús, como siempre, pues salió victorioso. Pero me imagino yo que Jesús quería demostrarle sus errores, quería pues que dejaran de tener esos argumentos, que lo dejaran seguir su trayectoria, seguir con su ministerio. Así que les empezó a narrar no solo una, no solo dos, sino 3 parábolas, inclusive más. Te recomiendo que las leas, que las estudies con interés, que las estudies con ganas de aprender. Hay mucha revelación en esas parábolas que Jesús les cuenta, no solo a sus discípulos, sino a estos sacerdotes, sino a los saduceos, a los fariseos, en pocas palabras a los expertos en la ley, en pocas palabras a aquellos que se creían los meros en las cosas de Dios, aparentemente. Y Jesús les narra estas parábolas. Son parábolas que nos mandan o que nos revelan cosas del Padre. Por ejemplo, en Mateo 22 vas a encontrar las bodas o la parábola de las bodas. Pero si le pones atención, vas a ver que nosotros estamos invitados a esas bodas. Tal vez en episodios posteriores hablemos sobre las bodas del Cordero, ¿no? Una gran invitación, un gran privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios. Pero bueno, ya me estoy desviando un poco del tema. Lo que quiero decirte con estas parábolas, y vuelvo a decir, espero que las leas. En estas parábolas vamos a encontrar vamos a encontrar ciertos patrones. Es decir, Jesús, mediante estas historias, les quería recalcar o les quería quitar la venda de sus ojos y que vieran sus errores. Y las dos constantes, o la principal constante, es que había una persona que decía que sí y había una persona que decía que no. Había una persona que decía que amaba a Dios y había una persona que decía que no. Estas preguntas que los fariseos le hacían a Jesús eran para hacerlo caer, pero no eran para querer aprender más o para tener más revelación de las cosas de Dios. Como ya te he dicho, se las hacían para hacer caer a Jesús. Lo que vemos en estas parábolas es que había apariencias. Y si recuerdas, al principio con la higuera mencionamos que aparentaba algo que no era, aparentaba tener frutos. Y Jesús, con estas historias, con estas parábolas, les estaba diciendo a los fariseos, a los expertos en la ley, a los supuestos santos, que ellos aparentaban algo que no eran. Estaban viviendo solo por apariencias. Eran unos hipócritas, en pocas palabras, porque no representaban a Jesús, no representaban al Dios que predicaban. Y Dios lo que nos quiere enseñar en este episodio, o lo que nos quiere enseñar en esta ocasión, es que dejemos de aparentar cosas que no somos.
que dejemos de tener un amor aparente. En Mateo, en el capítulo 22, Jesús termina de una vez por todas, o termina con esta discusión, con esta serie de interrogatorio, con esta serie de pruebas que le hacían a Jesús, termina diciendo en el versículo 34, este versículo termina con una última pregunta, y uno de ellos, dice el versículo 35, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El versículo 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Y por qué Jesús les dijo que dependía toda la ley? Porque si recuerdas, ellos eran expertos en la ley, ellos eran expertos en la palabra. Ellos supuestamente conocían a la perfección todos los mandamientos de Dios y supuestamente los llevaban a cabo. Pero Jesús, y lo vuelvo a repetir, les estaba diciendo con las parábolas, con hechos, les estaba demostrando en pocas palabras que eran unos hipócritas que aparentaban nada más. Y si tú desconoces de estos fariseos, desconoces de los sacerdotes, en ese entonces eran personas que ante la luz de los demás, que ante los ojos de los demás, eran personas muy santas que oraban en público para que las personas lo vieran, ayunaban, ofrendaban. Supuestamente, aparentemente, eran personas muy santas. Ya casi les faltaban alitas nada más para volar de los santos que eran. Pero, por ejemplo, a las prostitutas, a los pobres, a los enfermos, a los leprosos, es decir, a las personas, ellos las despreciaban, ellos pensaban que las demás personas no eran dignos de ellos, no eran dignos de su presencia, cuando Jesús hacía todo lo contrario. Jesús iba con los enfermos, con los necesitados, con los leprosos, con las personas que ante los ojos de los demás no eran dignas. Jesús estaba con ellas, porque Jesús a eso vino. Vino por los enfermos, vino por los necesitados, vino por aquellos que verdaderamente quieren un cambio. Y estos fariseos, estos expertos en la ley, hacían todo lo contrario. No representaban lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía. No representaban el reino de Dios. Y por eso les da o les responde con este hermoso, con este gran mandamiento que es amar a tu Dios, pero el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos no tenían amor, ni amor a Dios, ni amor a su prójimo, porque eran falsos, eran puras apariencias. Ante los ojos de los demás eran los más santos, en público eran los más santos, eran los santos, los ungidos supuestamente, pero por dentro su corazón era una porquería. En privado hacían cosas horrendas, cosas horrorosas. La santidad o lo que ellos predicaban no tenía congruencia con sus acciones. Decían una cosa, hablaban una cosa, pero sus actos, sus acciones demostraban todo lo contrario. Desafortunadamente, esto todavía se vive en la actualidad. Hay personas aparentes, inclusive nosotros mismos tenemos apariencias. Pero hoy Dios quiere que dejemos atrás las apariencias, que dejemos de aparentar cosas que no somos. En esta época, en estos tiempos, en la tele, por ejemplo, suelen pasar La Pasión de Cristo,
Y al ver esas escenas tan terribles, nos imaginamos todo lo que sufrió Jesús y nos ponemos tristes porque sabemos que hemos actuado mal, pero una vez acaba la película, una vez nos limpiamos las lágrimas, una vez pasa toda la Semana Santa, aquello que le prometimos a Dios, aquello que por lo cual pedimos perdón, aquello de donde Dios nos sacó, pues lo volvemos a hacer, volvemos a repetir. Es decir, es un amor aparente en esa situación, en ese problema, en ese lapso de tiempo de la película, por ejemplo. Tenemos un amor aparente y nos arrepentimos y decimos voy a cambiar, etc. Pero una vez pasa el tiempo, pasa la prueba, pasa la dificultad, volvemos a lo mismo. Es un amor aparente, son apariencias nada más. Nos intentamos engañarnos a nosotros, a nuestra familia, a los demás. Y Dios sí pide santidad, sí, pero no te la pide de la noche a la mañana. Dios entiende que es un proceso, Dios entiende que tenemos dificultades, que tenemos pruebas, Dios entiende que somos humanos y cometemos errores. Dios lo entiende perfectamente. Por eso nos perdona, por eso sus misericordia se renueva cada día, por eso somos amados por gracia. Y ya hemos dicho que su amor no cambia, que su amor se mantiene constante. Pero Dios ya no quiere apariencias, ya no quiere falsas promesas, ya no quiere una falsa santidad, ya no quiere mentiras, ya no quiere engaños, ya no quiere falsas máscaras, ya. Él quiere que muestres tu verdadera identidad, Él quiere que muestres tu verdadero yo, porque aunque ese yo, aunque esa persona tenga defectos, aunque esa persona haya cometido errores, es mejor porque así pues ya sabes en qué trabajar, ya sabes, o Dios sabe que puede ayudarte, Dios sabe en qué cosas trabajar contigo. Pero si seguimos aparentando cosas que no somos y si seguimos aparentando tener una vida correcta, pues nunca vamos a cambiar, porque ante el público, ante los demás, al igual que estos fariseos, al igual que estos expertos en la ley, somos los más santos, somos los que más amamos a Dios, somos los que más oran, los que más van a la iglesia, pero en lo privado seguimos cometiendo errores, en lo privado seguimos pecando, en lo privado seguimos haciendo aquello que no le agrada a Dios. En pocas palabras, toda esta historia, todo este episodio es para recordarte y para alentarte en que si al igual que yo estábamos llevando una vida falsa, estábamos viviendo una vida de mentiras, la dejemos atrás. Puede que nos cueste, puede que sea difícil, puede que las personas se sorprendan, pero va a ser mejor porque Dios va a poder empezar a obrar en tu vida. Y una vez que pase ese proceso, vas a ver resultados gloriosos. Estos expertos en la ley vestían con mantos largos, cubrían su cabeza, es decir, eran los más santos según ellos. Las personas creían que ellos eran los más santos, pero por dentro, en su interior, en su corazón, solo había odio, solo había maldad, había egoísmo. Y eso no es lo que Dios representa. Una vez más, quitémonos nuestras máscaras, despojémonos de nuestras apariencias y representemos lo que verdaderamente Dios es. Representemos el amor de Dios, representemos su justicia, su verdad. Representemos con nuestros actos y no con palabras lo que Dios es. Que nuestra vida sea el mejor testimonio hacia los demás, que nuestras acciones representen a Jesús. Está bien hablar de Dios, está bien hablar de todo lo que Dios hizo, pero está mejor representarlo, está mejor actuarlo, está mejor demostrarlo con acciones. No es nada fácil, pero ahí está Dios
para ayudarnos. Ahí está Jesús para ayudarnos en el proceso, para ser o para revelar nuestra verdadera identidad, para revelar nuestro verdadero propósito. Espero que me hayas entendido, espero que hayas sido de bendición, espero que te animes. Si tienes alguna máscara por ahí, que la tiremos. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Significa demasiado para mí. En verdad, aprecio mucho tu tiempo. Espero que tengas una semana excelente, que seas sorprendido por la mano de Dios, que te atrevas, que dejes las máscaras, las apariencias atrás, que reveles tu verdadera identidad, que le pidas a Dios, si aún no sabes cuál es tu verdadero propósito o tu verdadera identidad, una revelación. Nos estamos escuchando la próxima semana. Ya sabes, continuamos con esta serie sobre Camino a la Cruz, sobre todo lo que pasó o todo lo que sucedió con Jesús en su última semana. Espero que tengas un día lleno de bendiciones, una semana llena de victoria, de triunfos. No te desanimes, ánimo. Si te quieres unir a la conversación, ya sabes que puedes hacerlo mediante Instagram, es la red social que más uso. Mi usuario es JOSS-Rick, Jos-Rick. Por si tienes dudas, por si quieres platicar sobre algo, estoy muy al pendiente, así que eres bienvenido de hacerlo mediante esa red social. Sin más, me despido. Usa bloqueador porque el sol está muy feo. Toma agua para que no te deshidrates. Y nos estamos escuchando la próxima semana con la continuación de esta serie. Bendiciones.